hermanos, un grato placer encontrarnos una vez más para compartir el estudio bíblico de la palabra del Señor de esta semana, que por cierto será una bendición para ustedes y para mí poder acercarnos al texto bíblico con la disposición a entender, a comprender mejor lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que les invito a acercarnos hoy día en el capítulo 12. Vamos a mirar el texto de 2 de Corintios y vamos terminando esta carta y vamos cerrando este ciclo. Pero de la misma manera hoy día quiero partir como siempre con una oración, orando a Dios para que Él pueda dirigir nuestro andar, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, para que podamos concentrarnos en la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti en esta hora y te damos gracias porque tú nos permites estudiar tu palabra y poder comprender mejor lo que tú tienes para nosotros. Despeja nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, que pueda haber la apertura para entender mejor tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a nuestro texto de hoy, el capítulo 12 de 2 de Corintios. Y en este capítulo 12 de esta carta, que vamos a empezar a mirar el tema que el apóstol Pablo nos habla, mucho o poco, vamos a verlo, acerca de la revelación de las revelaciones que él ha tenido en su trayecto como creyente, como cristiano, como hijo de Dios. Y podríamos decir entonces que nosotros nos encontramos con Pablo aquí planteándonos un tema del cual no hay mucha luz. Ahora, debemos entender esto desde la perspectiva de que el apóstol Pablo nunca pretende hablar mucho de sí mismo, sino que su objetivo principal es presentarnos a Jesús. Y ese debiera ser también nuestro tema, ese debiera ser también nuestro objetivo. Nunca hablar tanto de nosotros como lo que necesitamos hablar de Jesús. A veces nos encontramos con gente que habla mucho de sí mismo y se olvidan de presentar el Evangelio de Jesús. Pablo no está preocupado tan profundamente como algunos creían o como algunos pretenden hacernos creer de la defensa de su apostolado, como si se siente en la tarea obligatoria de presentar el mensaje salvador y restaurador de Jesucristo. Desde esa perspectiva es que entonces nosotros tenemos que tomar el mensaje del apóstol Pablo aquí, desde el propósito de mostrarnos a Jesús como el único que restaura, que salva y que sana al ser humano. Así es que veamos entonces este capítulo que el apóstol Pablo nos plantea. Y en el primer texto, Pablo dice: ciertamente no me conviene jactarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Recuerden que en el capítulo anterior habíamos hablado de que Pablo dice: mire, en realidad yo tendría muchas cosas por las cuales poder jactarme y poder compartir. Llevo en mi cuerpo las marcas del Evangelio, he recibido 40 azotes menos uno, etcétera, etcétera. He vivido muchas cosas, pero en realidad no es esa mi prioridad. No es ese mi objetivo, no es ese mi rumbo por el cual yo quiero transitar, sino más bien transitar por la vereda de mi experiencia con el Señor y que quiero contarle a ustedes para que vieran. Entonces, él menciona anteriormente los incidentes que tiene por causa del testimonio de Cristo y en los cuales no fue considerado, no fue honrado, más bien fue humillado producto de estas cosas. Y lo importante para Pablo entonces, lo que yo creo, es que lo que él espera es simplemente decir: mire, comparto estas experiencias con ustedes porque no quisiera que entraran en una competición conmigo, dice Pablo, en cuanto a quién ha sufrido más por el Evangelio. Así es que hay gente a veces que cuando comparte su testimonio, incluso personas destacadas, que tratan de contar con lujo de detalle. Vamos a ver cómo Pablo simplemente lo hace de manera muy, muy breve, lo que él vive como experiencia.
Y dice lo siguiente: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue el Señor Jesús el que nos dice que las aves del cielo que vuelan por este espacio aéreo no lo hacen a tanta altura, así que la referencia es a una altitud moderada, diríamos, en la atmósfera, ¿no? Y más allá, donde nosotros podemos incluso mirar los astros, están los astros, etcétera, etcétera, pero todavía pareciera ser que el sentir de Pablo y de otros cuando hablan del tercer cielo se refieren más bien a un lugar de estar en la presencia de Dios, ¿no? En la presencia de Dios. Uno podría decir entonces que cuando los cosmonautas llegaron a la Luna y dijeron, no vimos a Dios aquí, no tuvimos esa oportunidad de ver a Dios en ninguna parte. Bueno, es muy iluso pensar que saliendo un poco de la atmósfera, ¿no?, van a poder ver a Dios. Dios está más allá de eso. Dios es más grande que todo eso. Dios es más importante que todo eso. Así es que Pablo nos habla aquí, en este pasaje bíblico, de su experiencia que pudo haber ocurrido aproximadamente, sacando los tiempos, en cuando él realiza su primer viaje misionero. Podría estarse, cuando habla de estos 14 años, podría estar refiriéndose a eso, y más específicamente podría estarse refiriendo a su experiencia en Listra, porque encontramos registrado en el capítulo 14 del libro de los Hechos, especialmente los versículos 19 y 20, que nos relatan y nos dicen que, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, dice, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Es decir, fue tal el impacto que causaron el revuelo de estos judaizantes, diríamos, ¿no es cierto?, que llegaron a Antioquía y que persuadieron a la multitud, y fue así que simplemente apedrearon al apóstol y lo tiraron fuera de la ciudad, ¿ya?, pensando necesariamente que estaba muerto, que ya no había nada más que hacer. Pero dice que ellos, los discípulos, los apóstoles, rodearon a Pablo, ¿no es cierto? Y luego de rodearlos, en donde lo más probable es que hubieron lágrimas, sentimientos de dolor, de frustración, de mucho sufrir producto de lo que estaba ocurriendo, entonces simplemente oraciones tienen que haber habido en ese momento, tal vez oraciones muy sentidas a Dios en este accionar de decir, Señor, devuélvenos a Pablo, devuélvenos a este personaje que nos lleva a tu presencia y que nos habla del Evangelio. Por favor, Señor. En esa multitud de oración, Pablo dice que se levantó y entró en la ciudad de nuevo. Y luego partió con Bernabé a Derbe. Entonces, la gran pregunta aquí que tenemos que hacernos es si en esta experiencia en Listra el apóstol Pablo estaba o no muerto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si pensamos que el propósito de quienes lo apedrearon, de quienes intentaron o lucharon para que él muriera, no lo hubieran dejado fuera de la ciudad si hubiera estado vivo. Procuraron estar lo más seguro posible de que Pablo estaba muerto, ¿ya? Y por lo tanto, desde esa perspectiva entonces, Dios pudo haberle levantado de entre los muertos. Ahora, por otro lado, Pablo nos dice que él no está seguro si lo que él vio fue una visión
¿no? Si lo que vio fue una visión. O si en esta experiencia, y estando muerto, él fue llevado al cielo. No tenemos luz sobre esto. No tenemos luz sobre esto. No está tan claro. Y claro, lo que él estaba haciendo y diciéndonos aquí en el texto de 2 Corintios, en este versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Él dice, si en el cuerpo no lo sé. Es decir, si estaba vivo, no lo sé. Si es fuera del cuerpo, es decir, muerto, no lo sé. Eso lo sabe Dios. Entonces, pareciera ser que Pablo nos está contando aquí esta visión. Y hemos tomado entonces estos dos caminos. Este camino de pensar que quienes lo dejaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, ¿no es cierto?, antes de tirarlo fuera de la ciudad, se cercioraron de que Pablo estaba verdaderamente muerto, que es una cosa. Y lo segundo es que, producto de este gemir, de esta oración de los hermanos, Pablo hubiera resucitado. Ahora, Pablo añade en el versículo 3, y conozco a ese hombre, conozco a quien vi, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Pablo no es tan dogmático en esto. Y por lo tanto, tampoco nosotros debiéramos ser tan dogmáticos al respecto. Ahora, usted o yo podemos tomar partido en una propuesta o en otra. Usted puede pensar que Pablo sí estaba muerto o que no lo estaba y tomar partido por una de estas dos posiciones. Yo puedo hacer lo mismo. Pero antes de aventurarnos en eso, escuchemos el informe de Pablo. Y dice que fue arrebatado al paraíso y que estando en el paraíso oyó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Ahora, un hombre común hubiera escrito muchos libros para explicar todo esto, incluso desde una perspectiva, diría yo, hasta farandulera, ¿no? Con lujo de detalles, como cuando alguien se pone, ¿no es cierto?, empieza a contar una experiencia, un testimonio, y dice, cuando yo llegué, toqué la puerta, y giré la manilla, y abrí la puerta, entrar en tanto detalle. Pablo no hace tal cosa. Él no lo hace. Y tal vez muchos incluso hubieran presentado varios mensajes, pero Pablo simplemente lo que nos deja de su informe es tan pequeño, pero a la vez tan importante. Es tan importante, tan grande, pero a la vez en muy pocas palabras. No hubo una explicación minuciosa, detallada, de la experiencia que vivió. Entonces Pablo dice, conozco a un hombre. Conozco a un hombre. Yo sé quién es. Perfectamente. No me cabe la menor duda de quién era esa persona con quien yo me enfrenté. Y conozco a ese hombre. Ahora dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera jactarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. No hace alarde, no hay jactancia de sí mismo.
ese hombre que fue al tercer cielo, ese hombre que fue hasta el paraíso de Dios, no, simplemente alguien que escuchó esas palabras inefables, dice. Palabras que no se le permiten pronunciar al común de la gente. Ese hombre es el mismo que fue descolgado del muro de la ciudad en una canasta. Ese hombre, Dios lo sabe. Dios sabe quién es. No hay jactancia. Pablo no piensa exaltarse a sí mismo. Y luego dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, es decir, para que no me sintiera importante, para que no pensara que ahora soy un hombre extraordinario, para que no tenga cosas en las que jactarme, dice, me fue dada una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Alguien debe volverme los pies a la tierra, diría alguien. Alguien debe volverme los pies a la tierra. Pablo dice, voy a hablarle de mis debilidades y no de la experiencia que tuve. ¿No? ¿Por qué? Porque se le dijo que no hable de ella. ¿Cuántas experiencias en nuestra vida, amados amigos y hermanos, son exclusivamente para nosotros? Es lo que Dios busca hacer con tu vida. Lo que Dios quiere realizar contigo. Muchas veces pensamos que Satanás trata siempre de quitar de en medio, de sacar fuera a aquellos que son siervos de Dios, que sirven al Señor en cualquier esfera de la vida cristiana. Y claro, para lograrlo, utiliza medios que Dios se los permite, que nos hacen pensar más en esas cosas que en la gloria de Dios. Enfermedades, por ejemplo. Pablo le llama aquí una espina en la carne. ¿Cuál era esa espina en la carne? Así como no sabemos lo que Pablo vivió en esa dimensión espiritual, tampoco sabemos con certeza cuál era ese aguijón. Muchos han aventurado un montón de cosas. Una enfermedad. Algunos hablan de una cojera. Otros hablan incluso de su aspecto, de que era un hombre bajo. En fin. ¿Por qué Pablo habla de que Dios le dio un aguijón? Y él mismo lo explica. Para que se mantenga en humildad, a la altura de un ser humilde. Y que no se enaltezca más allá de lo que es a causa de esta experiencia que él vivió. Luego añade versículos 8 y 9. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose, para que aflorezca, para que aparezca en mí el poder de Cristo. Entonces,
Muchos, como dije, han especulado sobre esto, pensando que era un problema de salud. Algunos hablan de que tenía problemas de visión. Incluso algunos hablan de una especie de catarata, de cosa que le producía algo grasiento y humedad en sus ojos y que no le permitía ver bien. Cuando leemos la carta a los Gálatas, Pablo dice que escribe con grandes letras. Eso podría indicarnos que no tenía una buena visión. Ahora, cualquiera que sea la naturaleza de esta espina, de este problema que Pablo tenía, dice que él 3 veces ora a Dios y Dios la negó. El Señor lo escuchó las 3 veces. No fue que el Señor no lo escuchara, sino simplemente que la respuesta fue no. Esto ocurre en la vida diaria de todo creyente. Muchas veces el Señor ya nos respondió que no va a hacer lo que le estamos pidiendo. Pero nosotros insistimos sobre el tema. Y pensamos que la respuesta negativa de Dios, como no la queremos oír, la obviamos. Pensamos entonces que Dios no nos ha escuchado. Y no es así. A medida que avanza el tiempo, nos vamos dando cuenta que la respuesta de Dios había sido negativa. En el caso de Pablo, Dios le dice: Pablo, te basta mi gracia. No voy a sanarte, no voy a quitar esa espina de tu cuerpo, pero le daría la suficiente gracia para soportar el problema. Y esto en realidad fue para él algo extraordinario, porque él mismo dice después: mi poder, le dice Dios, se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, siendo tan débil humanamente hablando el apóstol Pablo, siendo un hombre tan débil, que el Espíritu del Señor le suministraba tal gracia y tal poder que él podía cumplir con la tarea asignada. Podía soportar los 40 latigazos menos uno. Podía soportar ser apedreado. Podía soportar tener enfermedades. Pero la gracia de Dios era tan poderosa que esas debilidades eran cubiertas por el poder de Dios en su vida. Por eso que Pablo dice: en realidad, con mucho gusto me gloriaré en mis debilidades. Daré gloria a Dios por mis debilidades. Porque cuando reconozco mis debilidades, entonces se manifiesta en mi vida el poder de Cristo. Y así debe ser con usted y conmigo. Debemos dejar que en nuestra vida se manifieste el poder de Dios. Que lo que se vea es el poder de Dios, no nuestra fortaleza. Que se vea que aunque somos débiles, que aunque somos sujetos a enfermedades, a padecimientos, la gracia de Dios y el poder de Dios se manifiesta poderosamente a pesar de nuestras debilidades. Entonces, esta es la reacción que Pablo encuentra a esa respuesta de Dios. Soy más fuerte. Pablo se gloría ahora
en sus debilidades y no en el hecho de que haya tenido una visión especial. Por lo cual, dice el versículo 10, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué contraste? ¿Qué contrastes tenemos en este hombre? Este hombre llamado Pablo. Encontramos, por ejemplo, un contraste entre Saulo y Sansón, por ejemplo. Que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y se convertía en un hombre fuerte. La gente se asombraba. Pero llegó un día cuando ese hombre se sintió débil. Los fuertes son hechos débiles, pero los débiles son convertidos en hombres fuertes. De tal forma que Dios puede convertir a un hombre débil en un hombre fuerte, como lo hizo, por ejemplo, con David frente a Goliat. Goliat amenazaba al pueblo de Israel todo el tiempo. Pero David dice, tú vienes a mí con espada, con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Goliat menospreció a David. ¿Cómo es posible que envíen a este hombre tan débil? A este hombre que no tiene ninguna capacidad de poder enfrentarse conmigo. Pero la capacidad de David estaba en lo que él dice, yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí estaba su fuerza. Dios puede usar a un hombre débil. Pablo dice, añade un poco más y dice, he sido un insensato al gloriarme, pero ustedes me obligaron. Yo debía ser elogiado por ustedes y no yo tener que estar diciéndolo, porque en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Soy igual que los demás. Ustedes me menospreciaron. Y como ustedes me menospreciaron, me vi en la obligación de contarles lo que había vivido, lo que había experimentado. Otra vez Pablo está pidiendo disculpas. Él mismo se consideraba incluso inferior a los demás apóstoles. Pero es en realidad, yo no soy menos que el más importante que consideran ustedes. Y en realidad, dice Pablo, yo esperaba que ustedes me defendieran, pero no lo hicieron. Tuve que hacerlo yo mismo. Con todo, las señales o marcas distintivas, dice el texto 12, de un apóstol han sido hechas entre vosotros en toda perseverancia, señales, prodigios y milagros. Había ciertos dones, señales dadas a los apóstoles para autentificar o autenticar el mensaje que ellos entregaban. Recuerde a Pedro, cuando él pasaba, su sombra que tocaba a los enfermos eran sanados. Pablo resucitó a un muerto. Podían hablar en otras lenguas. Eso autentificaba su ministerio apostólico. Ahora, ¿por qué todo esto era necesario? En ese tiempo sí. En ese tiempo sí.
Hoy día es tu testimonio, es mi testimonio, el que habla que somos hijos de Dios. Es tu testimonio el que habla que eres hijo de Dios. Ahora bien, ¿cuáles eran los planes de Pablo para el futuro? Para visitar Corinto. Y eso, amigos, vamos a dejarlo, aunque vamos a avanzar un poco más, para la próxima semana. La próxima semana seguiremos tocando todo esto. Recuerde, el poder de Dios se manifiesta en su debilidad. Cuando tú eres débil, se manifiesta el poder de Dios. Cuando reconoces tu debilidad, entonces aflora el poder de Dios. Padre, gracias. Gracias por tu amor y misericordia. Y haz que cada día aparezca en nuestras vidas el poder de Cristo. Ese poder extraordinario que nos muestra el camino a la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana.